El susurro de la eternidad. En un rincón olvidado del mundo, donde la bruma se entrelazaba con los árboles y el canto de los pájaros resonaba en el aire fresco de la mañana, se encontraba el pueblo de San Lucía. Este lugar, pequeño pero lleno de vida, había sido hogar de generaciones de familias que se habían asentado en sus tierras fértiles. Sin embargo, había algo en San Lucía que lo hacía especial. La leyenda del susurro de la eternidad, una historia que había pasado de boca en boca a lo largo de los años. La leyenda hablaba de un antiguo templo, escondido en lo profundo del bosque, donde se decía que los ecos del pasado podían ser escuchados por aquellos dispuestos a escuchar. Se creía que aquellos que encontraban el templo podían comunicarse con sus antepasados y aprender de sus experiencias, sabiduría y errores. Sin embargo, pocos se atrevían a buscarlo, ya que el bosque estaba lleno de caminos engañosos y misterios que podían llevar a la perdición. Entre los habitantes de San Lucía, había una joven llamada Ana. Desde pequeña, había sentido una curiosidad insaciable por las historias que le contaban sus abuelos sobre el susurro de la eternidad. Cada vez que escuchaba esas narraciones, su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de imágenes de héroes y heroínas que habían caminado por su pueblo antes que ella. Ana soñaba con encontrar el templo y descubrir los secretos que allí se escondían. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Ana decidió que era el momento de buscar el templo. Se preparó con una mochila llena de provisiones, un cuaderno para anotar sus descubrimientos y una linterna, por si acaso la luz del día se desvanecía antes de que regresara. Al amanecer, se despidió de su familia y se adentró en el bosque, sintiendo cómo la emoción y la determinación la impulsaban hacia adelante. A medida que avanzaba, el bosque se tornaba más denso y misterioso. Los árboles se alzaban altos y frondosos, sus hojas susurrando entre sí en un lenguaje que Ana no podía comprender. Ella siguió un sendero que parecía invitarla a continuar, pero pronto se dio cuenta de que el camino se bifurcaba en múltiples direcciones. Sin saber cuál elegir, decidió seguir su instinto y tomó el camino a la izquierda. Después de caminar durante un tiempo, llegó a un claro iluminado por la luz del sol. En el centro del claro había un arroyo que serpenteaba entre las piedras, y Ana se detuvo un momento para descansar y refrescarse. Mientras se agachaba para beber agua, notó algo brillante en el fondo del arroyo. Intrigada, se inclinó más para verlo de cerca y descubrió un pequeño amuleto en forma de hoja. Sin pensarlo dos veces, lo recogió y lo guardó en su mochila, sintiendo que era un signo de buena suerte. Con renovada energía, Ana continuó su búsqueda. A medida que se adentraba más en el bosque, comenzó a escuchar un murmullo suave que parecía venir de todas partes. Era como si el bosque le estuviera hablando, guiándola hacia su destino. Siguiendo el sonido, Ana llegó a un segundo claro, donde encontró un árbol gigantesco, su tronco ancho y su copa extendiéndose hacia el cielo. En su base, había una puerta tallada en la madera, cubierta de enredaderas y musgo. Ana se acercó cautelosamente y tocó la puerta. En ese instante, sintió una vibración que recorría su cuerpo. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasadizo oscuro que descendía hacia las profundidades de la tierra. Sin dudar, Ana entró, su corazón latiendo con fuerza mientras la luz de su linterna iluminaba las paredes de piedra cubiertas de inscripciones antiguas. A medida que avanzaba por el pasadizo, el murmullo se intensificó, convirtiéndose en un canto envolvente que parecía resonar en las paredes. Finalmente, llegó a una gran sala iluminada por una luz suave y dorada. En el centro de la sala había un altar, y sobre él un libro antiguo abierto. Ana se acercó, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad. Al mirar el libro, vio que las páginas estaban llenas de nombres y relatos de personas que habían vivido en San Lucía a lo largo de los siglos. Con cada nombre que leía, sentía una conexión profunda con sus antepasados. Era como si sus historias estuvieran entrelazadas con la suya, formando un hilo invisible que unía el pasado con el presente. Ana comenzó a leer en voz alta, y a medida que lo hacía, el canto se transformó en un susurro que llenaba la sala. Las palabras parecían cobrar vida, y Ana sintió que los espíritus de sus antepasados la rodeaban, sonriendo y asintiendo en aprobación. «Bienvenida, Ana», dijo una voz suave, resonando en su mente. «Has llegado al susurro de la eternidad. Aquí puedes aprender de nosotros y llevar nuestra sabiduría de vuelta a tu pueblo».
Ana se sintió abrumada por la emoción. Quiero conocer sus historias, respondió con fervor. Quiero entender lo que han vivido y cómo puedo honrar su legado. La voz continuó, cada historia es un regalo. Escucha atentamente y recuerda lo que aprendas. Las visiones comenzaron a fluir ante ella. Ana vio a sus antepasados enfrentando desafíos, luchando por sus sueños y superando adversidades. Vio a su tatarabuela, una mujer valiente que había defendido su hogar durante tiempos de guerra. Vio a su abuelo, que había trabajado incansablemente para construir una vida mejor para su familia. Cada historia era un testimonio de amor, sacrificio y resiliencia. Con cada relato, Ana sentía que su corazón se expandía. Comprendía que las dificultades que habían enfrentado eran parte de su historia familiar, y que cada uno de ellos había dejado una huella en su vida. ¿Cómo puedo llevar sus historias a mi pueblo?, preguntó, sintiendo la urgencia de compartir lo que había aprendido. Debes ser la voz de tus ancestros, respondió la voz. Comparte sus historias con aquellos que te rodean. Haz que el susurro de la eternidad resuene en cada rincón de San Lucía. Así, su legado vivirá en ti y en las generaciones futuras. Ana asintió, sintiendo una responsabilidad profunda. Sabía que debía regresar y contar las historias que había escuchado. Pero antes de irse, la voz le ofreció un regalo, un pequeño cristal que brillaba con una luz interna. Este cristal te permitirá conectarte con nosotros siempre que lo necesites. Recuerda que nunca estás sola. Con el cristal en mano, Ana se despidió del templo y comenzó su camino de regreso a casa. El bosque parecía diferente ahora, cada sonido, cada susurro, parecía guiarla. Al llegar al claro donde había encontrado el árbol, se detuvo un momento para reflexionar sobre su viaje. Había descubierto no solo las historias de sus antepasados, sino también su propia fuerza y propósito. Al llegar a San Lucía, Ana se reunió con su familia y amigos. La emoción la invadió mientras compartía lo que había aprendido en el templo. Les habló de las historias de sus antepasados, de sus luchas y triunfos, y de la importancia de recordar y honrar su legado. La comunidad escuchó atentamente, y Ana sintió que cada palabra resonaba en los corazones de aquellos que la rodeaban. A medida que pasaban los días, Ana organizó reuniones en el pueblo donde todos podían compartir sus propias historias y recuerdos. Se convirtió en un espacio de conexión, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. La comunidad comenzó a ver el valor de su historia y la importancia de mantener viva la memoria de sus ancestros. Con el tiempo, el pueblo se unió en un esfuerzo por preservar su historia colectiva. Ana se dedicó a recopilar relatos, anécdotas y fotografías, creando un archivo comunitario que documentaba la vida de San Lucía a lo largo de los años. Se dio cuenta de que cada historia era un hilo en el tejido de su identidad, y que al compartirlas, estaba contribuyendo a la riqueza de la historia del pueblo. Un día, mientras revisaba viejas cartas en el desván de su abuela, Ana encontró una carta escrita por su tatarabuela. En ella, su tatarabuela hablaba sobre sus sueños y esperanzas para las futuras generaciones. Ana sintió una oleada de emoción al leer las palabras de su antepasada, como si estuviera recibiendo un mensaje directo desde el pasado. Inspirada por la carta, decidió que era hora de documentar las historias de su familia. Comenzó a entrevistar a los miembros mayores de su familia, recopilando anécdotas, recuerdos y lecciones de vida. Se dio cuenta de que cada historia era un regalo, una oportunidad para aprender y crecer. Ana también comenzó a escribir un libro que recopilaba las historias y recuerdos de su familia y su pueblo. Quería que las futuras generaciones tuvieran acceso a esas narraciones, para que pudieran entender sus raíces y el impacto que tenían en su vida actual. Pasó noches enteras escribiendo, revisando y editando, mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Cuando finalmente terminó el libro, organizó una presentación en el centro comunitario del pueblo. Invitó a todos a asistir y compartir en la celebración de su historia colectiva. La sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, todos ansiosos por escuchar las historias que había recopilado. Ana se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al comenzar a leer, se dio cuenta de que cada palabra resonaba en el corazón de la audiencia. Las historias de amor, sacrificio,
lucha y esperanza conectaban a todos de una manera profunda. Al finalizar, el aplauso estalló en la sala, y Ana sintió una oleada de gratitud. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas las historias de su pueblo. Con el tiempo, el libro se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad. Las copias se distribuyeron en escuelas y bibliotecas, y las historias de los ancestros de San Lucía fueron compartidas en todo el país. Ana se sintió realizada, sabiendo que había contribuido a preservar la memoria de su pueblo. Sin embargo, su viaje no terminó ahí. Se dio cuenta de que había más historias por contar y más recuerdos por descubrir. Decidió que debía seguir explorando el bosque y el templo, no solo para aprender más sobre su familia y su historia, sino también para ayudar a otros a conectarse con sus propios pasados. Cada año, organizaba un evento en el bosque, invitando a la comunidad a unirse a ella en un día de narración y reflexión. Las familias venían a compartir sus propias historias, a escuchar los susurros del templo y a revivir los recuerdos que habían quedado en el aire. Era un día de celebración, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de conexión y amor. El bosque se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo, un espacio donde las historias eran honradas y la memoria de los ancestros era celebrada. Ana se sintió agradecida por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo, y su corazón se llenó de alegría al ver cómo la comunidad se unía en torno a sus raíces. Con el paso de los años, Ana se convirtió en una anciana sabia, conocida por su capacidad para contar historias y conectar a las personas con su pasado. Su legado perduró en San Lucía, donde las historias seguían fluyendo de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo vivo el susurro de la eternidad. Finalmente, en un hermoso día de primavera, mientras el sol brillaba y las flores florecían, Ana se sentó bajo el árbol en el claro. Cerró los ojos y escuchó los susurros que la rodeaban, sintiendo la presencia de sus antepasados. Sabía que su viaje había sido significativo y que había cumplido su propósito. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un susurro de gratitud al viento, agradeciendo por cada historia, cada recuerdo y cada momento compartido. Y así, el susurro de la eternidad continuó resonando en el corazón del pueblo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.